de una buena artista, que se inició en el teatro, que combinó su pasión con las letras, que escribió y editó un libro y que anoche lo ha presentado. Es Noelia Rodríguez, la fundadora y directora del grupo de teatro infantil Colorín. ¿Cómo te va, Noelia? ¿Cómo estás? Hola, buen día, Abelardo. Bueno, gracias por el espacio. Siempre decimos eso, que los medios siempre aportan un montón lo que es la difusión del trabajo de los artistas locales, Bueno, ¿no? y se merecen, se lo Claro, merecen, la verdad sí. hay que decirlo, ¿no? Todos y cada uno de los artistas locales, regionales, se lo merecen. Bueno, Bueno, primero felicitaciones por el libro. bueno, muchas gracias. Ajá. Y bueno, acá estamos con un desafío nuevo, Un desafío nuevo. Pasamos del teatro, pasaste del teatro a la escritura. ¿Cómo fue ese traspaso. ese traspaso o ese vínculo? ¿O ya estabas escribiendo? En realidad, para mí siempre fueron de la mano. Es más, creo que escribía antes de andar en las tablas, digo Ujú. yo. Pero bueno, traté de ir fusionando siempre, escribiendo las obras de Colorín. Primero empezamos adaptando algunos cuentos y después sí nos largamos ya con textos originales nuestros. Escribo canciones hace muchos años. Así que todo esto del arte de escribir y actuar estuvo siempre fusionado para mí. No es que es una cosa separada de la otra. Incluso el libro es un monólogo, entonces Ah, ah. tiene que ver con eso Bien, también. todos los espectáculos del grupo de teatro infantil Colorín fueron escritos por vos. Todos no, hubo cuentos clásicos que los adaptamos, Ajá. siempre hubo textos míos, Pero porque bueno, la adaptación es tuya. sí, las adaptaciones Ah, sí, y bien, después bien, sí bien. tenemos historias originales que son mías y las escribo yo. Incluso la última que se estrenó, que la escribimos para un grupo de preadolescentes, con la nueva directora, Que fue el fin de semana pasado. claro, bueno, también tiene texto mío. Bueno, o sea que en realidad las letras no te eran esquivas. No, 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 siempre formaron parte de mi vida y de mi actividad. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿cómo fue, de qué trata este libro? Lo podemos ver en pantalla, se llama El arte del ser. Bueno, el arte del ser justamente habla de esto, ¿no? De la fusión del arte con eso que somos, con esa esencia creativa que todos habitamos, pero bueno, de alguna u otra manera, por las distintas circunstancias de la vida, la vamos como dejando un poco de lado. Entonces, el artista tal vez la tiene como más sobre la mesa porque necesita esa inspiración para crear. Eh, y habla un poco de descubrirla y encontrarla y empezar a reconocerla también. Eh, en realidad es un monólogo que cuenta etapas de mi vida de autodescubrimiento, algunos episodios post pandemia también, donde se nos apagó a todos Mm. el ritmo cotidiano, el automático, digo yo, y qué hicimos con eso. Y bueno, cuento un poco lo que hice yo con eso y creo que como muchas otras personas, tuve que encontrar adentro muchas cosas que tal vez no tenía resueltas o tal vez eran cosas que no me había detenido a mirar, a observar. Y bueno, y en eso empecé un poco a estudiar todo lo que tenía que ver con la inteligencia emocional, con la administración de las emociones, y el reconocerse a uno mismo y qué es mío y qué es de afuera y qué hago realmente porque lo quiero hacer y qué hago porque está impuesto. Mm. Entonces empecé a ver que había como muchas cáscaras y muchas armaduras en mí, ¿no? En lo personal. Y bueno, y el libro habla un poco de toda esa experiencia. Eh, ¿Fue difícil o fluyó esa escritura? Normalmente a mí fluye la escritura. Lo Ajá. difícil fue decidir hacer el libro Claro, claro. y exponerlo. Plasmarlo, digamos, Claro, ¿no? sí, sí. Pero en realidad no fue muy difícil escribirlo porque, como yo te digo, mi forma de comunicación, una de mis formas de comunicación es escribir. Como vos decís, a puño y letra, porque soy la del cuadernillo y que le tengo Ajá. muchos Claro, cuadernos escritos así claro, claro, a los mano. apuntes, ¿no? Claro, sí, sí, lo que pasa en el momento me va surgiendo y agarro siempre algo para escribir y después voy uniendo la idea hasta que la hago un poco más formal. Ajá.
¿Te ayudó alguien o fue solamente tu propio trabajo de escritura el que terminó siendo este libro que ayer presentaste en la librería Helvética? Normalmente la parte creativa la desarrollo sola. Después sí pido asistencia un poco con el tema de la gramática y todo el tema de la organización del libro, porque todavía en eso no soy muy canchera, entonces sí, siempre me junto con gente que sabe de eso y me va orientando cómo ir organizándolo. Bueno, la pregunta cae de madura, ¿no? Sobre todo porque has comenzado en el ámbito teatral como artista primero, como actriz, luego como asistente del director Félix Gutiérrez, después como fundadora, creadora, directora de un grupo de teatro infantil y ahora como escritora. Como escritora formal, quiero decir, no necesariamente para una obra de teatro. ¿Dónde está el mejor gusto? ¿Dónde está el mejor disfrute? Bueno, yo creo que en cada etapa disfruté a pleno de la actividad que tuve la suerte de poder elegir y también la valentía de hacerme cargo, porque imagínate que hace un montón de años atrás ser artista y ser actriz o directora y te decían, ay, pero ¿de qué trabajas? ¿Viste? Que la clásica frase ¿Y de la qué va? Claro, obviamente. Obviamente que trabajé Sí. en muchas otras cosas porque todavía este país Para sostener la está pasión. difícil Sí. sostener la pasión, pero bueno, también es una labor bastante ardua que te requiere sobre todo poner obras en escena. Imagínate que sea hacer escenografía, iluminación, Claro. vestuario, bueno, todo. Entonces como que sí, el disfrute siempre fue aprovechar el lado creativo, el momento creativo de mi etapa también, la que estaría viviendo, y disfruté muchísimo aprendiendo teatro, haciendo teatro, y cuando llegó el colorín, creo que como mis niños eran pequeños, fue una gran fusión como madre y como artista para poder crear. Entonces también podía llevar a mis hijos Ajá. a los talleres y al teatro. ¿Y ellos se dejaron conducir o fueron rebeldes y dijeron, no, ma, déjame esto, no quiero? Hay una que, bueno, la vista está... Bueno, hay una que es ya directora, tiene, no sé, 20 años y es directora del grupo. Sí, bueno, sí, tiene 26. Es Moira. Moira, ella sí siempre, desde muy chiquita le gusta actuar, desde Ajá. que empezó a caminar ya hacía así un poco de personajes y Ajá. cosas extrañas. Y bueno, Malena le gusta la música, así que también, porque el colorín tiene esa fusión de la danza, la música, incluso la plástica. En un momento nos hacía la escenografía Teco Garrido, que nos hacía unos tenores Qué maravillosos, lindo, que qué un lindo. gran artista plástico Un de gran nuestra edad. artista, un gran pintor. Entonces fusionábamos, lo tenemos ahora Alejandro Merelo, que es un gran coreógrafo y bailarín de la zona del departamento. Entonces ellos siempre fueron amamantando un poco todo esto de la fusión, ¿no? La música, la danza, las letras, el teatro, la puesta en escena completa. Y Male le gusta un poco la música. Y Lucas anduvo un poco ahí en la parte técnica, pero bueno, siempre fue un poco científico. Ay, Así bueno. que ahora está en La Plata estudiando física. ¿Estudiando? Física. Ah, nada que ver, digamos. No, Ese no. no prendió. Sí, Ese no como le que lo hartamos un poco. Ajá, Imagínate, claro, es tres probable. mujeres cantando bailando. ¿Qué te parece? En su casa, en su ¿Qué día a te día. parece? Dijo, me voy. Pobre pibe, pobre pibe. Bueno, hablamos de este libro que se llama El arte del ser, este monólogo personal. ¿Va a ser llevado al teatro? ¿Va a ser llevado a escena? Y la mejor pregunta, ¿vas a ser vos la protagonista? Creo que sí. Sí va a ser llevado y creo que en algún lugar de mi inconsciente Ajá. la intención siempre fue que volver a subir. Hace muchísimos años que no subo yo al escenario, pero esta vez tengo muchas ganas de... Muchísimos años, ¿cuántos? Sos una mujer joven. Bueno, debe hacer 20 años. Eras niña en ese momento. No había nacido. No, subí una sola vez para hacer un reemplazo en 2011, pero realmente que no subo debe ser antes del 2000. Bien.
Así Bueno, que será una buena subí en oportunidad Santa entonces. Teresita con Feli Gutiérrez cuando hacíamos El Barrio Cuenta Su Historia. Ajá. Y seguramente debo haber hecho un reemplazo de Inodoro Pereira en alguno de los personajes, que era como lo que hacíamos así como entrenamiento de los actores. Bueno, conversando con Noelia Rodríguez, actriz, directora, ahora escritora, siempre escritora, pero ahora Mm, formalmente con un libro editado, el homenaje también a todos los teatristas que han pasado, en principio o fundamentalmente a Félix Gutiérrez, que fue su formador. Tantos buenos actores y actrices que ha tenido Concepción del Uruguay. Lo digo días antes del encuentro provincial de teatro acá en nuestra ciudad. Y lo digo desde esta ciudad que es cuna teatral de toda la provincia, ¿no? Y claro. no debe haber, yo no conozco demasiado, pero no debe haber muchos grupos teatrales con preadolescentes y adolescentes en la provincia. Bueno, Supongo, ¿eh? sí hay, pero en el marco normalmente de taller, ¿viste? De alumnos. A nosotros desde Colorín siempre nos gustó mucho subirlos desde chiquitos al escenario, porque creemos que tal vez al margen de la teoría y todo, tal vez en la práctica de estar frente al público y sobre todo acá, que yo siempre digo, el auditorio Celsi para nosotros es el escenario mayor porque asusta un poco Pero por son la 300, capacidad que tiene. 300 Imagínate butacas. para un niño que mide 1 metro, 1,20 m. Vamos a decir que el espectáculo último que montó su hija, estamos hablando de Moira Zaffaroni, como directora, joven directora, tiene 25 años nada más, dirige el grupo de teatro de adolescentes, montó una obra infantil con música, con comedia, con baile. 300 personas había. Claro. Entonces esos niños van ganando como mucha seguridad, mucha confianza en esas experiencias de subir. Los subimos desde muy pequeños. Está bien, hay otras escuelas de teatro en la provincia que son excelentes, que esperan a que tengan una edad más adulta Ajá, para ponerlos en escena. Y también me parece bárbaro el método. El colorín, porque el colorín es el taller de los niños. Entonces la idea es que claro. ellos ya vayan experimentando en el Se, mundo. se sale o se comienza con el juego. Sí, todo el tiempo. Creo Ah, que el juego yo no lo dejé todavía, así que, mm. que es como el recurso más creativo que tiene el teatro, ¿no? El jugar, Qué bueno. el no perder eso. Bueno, El arte del ser, el libro que ha escrito en forma de monólogo Noelia Rodríguez, ¿dónde se puede conseguir? Bueno, nosotros estamos trabajando con librería Helvética en Ujú. 25 de mayo 208, que ayer, bueno, nos cedieron el espacio, así que gracias a las chicas que se portaron de maravilla con nosotros. Y por ahora ahí, y en Mercado Libre, que es una de las plataformas para la gente que no esté en la ciudad. Ajá. Y bueno, y de a poquito yo voy a ir viajando y dejándolo en distintas ciudades de Entre Ríos y de algunas otras provincias. Está muy bien. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Se te ve en esas imágenes de la presentación del libro ayer, se te ve realmente contenta. ¿Estás feliz? Muy, muy feliz y creo que el libro inspira un poco a eso, ¿no? A alargarnos por los sueños que no hemos cumplido, sobre todo los que ya estamos en una etapa un poco más adulta y, y se siente lindo, se siente bien una vez decir, bueno, paro un poco de querer con todo y me dedico a mí. Y estoy Ah, en esa etapa. bueno, bueno, bienvenida entonces, Bueno, bienvenida a esa gracias. etapa y que la disfrutes, claro que sí. Muy bien. Noelia Rodríguez, a quien vemos allí en la presentación ayer en Helvética de este libro que se llama El arte del ser, es su primer libro, pero ya anunció, esto lo conversábamos fuera de aire, ya anunció que ya está en marcha, ya está escribiendo la segunda parte, este segundo libro que quizá, no me dijo todavía, pero quizá lleve el mismo nombre, parte 2 y que todos esperamos en realidad que este monólogo se haga presente en el escenario. Vos sabés que quiero conversar con vos y lo voy a compartir.